Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Si no te has unido aún a mi comunidad, te invito para que lo hagas, pero dame un poco de tiempo porque quiero darles las gracias a cada uno de los miembros del canal porque realmente se merecen un saludo. Quiero agradecer a Deucataex por hacerse miembro del canal hace pocos días. Muchísimas gracias. A Liz Empodera, que siempre me apoya. Andrés Ijara, Vic Ferman, Maggie Mesa, te mando un gran saludo. Eres muy activa en las redes y te agradezco tu apoyo. A Valdivia, Manolítico, Gisela Agnal, gracias porque siempre has estado allí. Carlos Metatron, Dracons, Juan Dice, muchísimas gracias. A JTRDZ 373 y a Edwin Viera. Edwin, siempre te veo muy activo en muchísimos canales y yo a veces me los encuentro cuando voy a hacer mis giros por canales porque me interesa estar siempre muy actualizada, muy al día. Y hoy me llegó precisamente un comentario. Me hizo un comentario Arturo Gomsol, a quien le agradezco mucho por haberme indicado que en el canal Espacio Histórico estaban comentando acerca del trabajo de Mauro Biglino. Ustedes saben que yo siempre estoy muy pendiente de todo lo que sale respecto a Mauro Biglino y a sus trabajos y la gente sabe que yo siempre estoy actualizándome respecto a él, a sus proyectos, a sus entrevistas, sus conferencias y sus libros. De manera que fui a ver y efectivamente vi todo el video. Va a quedar largo este video, lo sé, porque de todas maneras no me gusta como pasar todo a vuelo de pájaro, a pesar de que los temas que el director del canal, y le pido disculpas porque no conozco su nombre, y de hecho me invitó para ir a su canal y poder tener una charla y acepté su invitación. Después de este video seguramente iré a su canal, pero no sé su nombre, entonces le pido disculpas. Veo que él se firma como yo, no sé si es Giovanni, no lo sé. De todas maneras, pido disculpas por no saber su nombre exacto, ya después lo conoceré. Pero bueno, vamos ya al tema porque él hace una introducción que es la siguiente. Él dice, vivimos en una época en la que desconfiamos de todo. Y bueno, hace referimiento a que desconfiamos de la política, de las instituciones, de las religiones, ponemos todo en duda, pero esa desconfianza, amigos, no surge espontáneamente ni es una desconfianza gratuita, porque hemos visto bien que a lo largo del siglo XX y XXI ha habido casos confirmados oficialmente. No estoy hablando de conspiranoias superficiales o inventadas, estoy hablando de casos que después, porque inicia todo como conspiraciones y después sale todo a la luz, donde gobiernos o grandes corporaciones ocultaron información, manipularon datos y mintieron directamente a un gran público. Y es bueno recordarlos porque esto ayuda a contextualizar lo que él está diciendo. Casos concretos que nos ayudan a comprender por qué ha surgido ese gran escepticismo en las personas. Aquí les voy a dar algunos ejemplos documentados y ya confirmados, como lo que sucedió con la empresa famosísima Volkswagen, que instaló software en millones de vehículos diésel para engañar las pruebas de emisiones contaminantes. Aquí en Europa hay unas reglas muy fuertes al respecto y durante años afirmó cumplir normas ambientales. Eso implica muchas cosas y muchas personas. Cuando se descubrió el fraude, hubo multas multimillonarias y dimisiones. Aquí estoy hablando de una empresa. Entonces, miren, se ve también a nivel empresarial, es a nivel privado. Sin embargo, la Volkswagen no es solo una empresa, no es un almacencito. Se trata de una multinacional muy importante y generalmente están involucradas muchas personas importantes en estos engaños, funcionarios,
En fin, no es cualquier cosa. También tenemos el Proyecto Manhattan en 1942, durante el cual Estados Unidos desarrolló en secreto la bomba atómica. Ese lo mencionamos recientemente en un video con el gran Máximo Matsuko que estuvo en el canal y que espero que regrese muy pronto porque me encantó esa conversación que tuve con él. Es una persona que de esto sabe muchísimo respecto a los grandes engaños globales a nivel político, a nivel institucional. Él nos puede contar muchas experiencias e investigaciones que ha realizado. Ese proyecto Manhattan fue mantenido en secreto incluso para el vicepresidente de los Estados Unidos, para que se den cuenta de los niveles de secretismo hasta donde se puede llegar. No fue un engaño en sentido clásico, pero sí fue un ejemplo de cómo se nos puede engañar de manera masiva a muchísimas personas y de frente a nuestros ojos realizar proyectos de tanta importancia y después vimos los resultados. Esto es totalmente real. Y está también el escándalo del Watergate, donde se formó una red política criminal durante la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos en 1974. Este presidente tuvo que renunciar. Así que ese escándalo pues demuestra cómo de frente a miles de personas se pueden realizar y desarrollar unas conspiraciones de una manera muy encubierta, muy blindada. Y es interesante estudiar estos casos porque aprendemos cómo se nos engaña, cómo funcionan estos engaños. Así que no se trata de paranoias banales, son casos mundiales, hay muchos. Y pues para no ir tan lejos, estamos en este momento viviendo las desclasificaciones del caso Epstein, donde vemos que eso es un gran pulpo con unos tentáculos que alcanzan desde figuras famosas de Hollywood, artistas, periodistas, políticos, gente de la realeza, gente de la política, gente del gobierno actual, de todo tipo de políticos, gente de la ciencia también se ha visto envuelta, científicos, de personas que están dentro de las empresas más importantes tecnológicas, de modo que aquí estamos viviéndolo. Así que pues no nos debería sorprender la desconfianza que tenemos las personas en la iglesia, en los medios, en los gobiernos. Es lo mínimo que podemos sentir en este momento y está muy bien desconfiar, la verdad. Ahora vamos poco a poco a revisar lo que dice el director del canal Espacio Histórico. Él dice que en medio de toda esta desconfianza surge una promesa irresistible, así lo dice, cuando Viglino nos dice que nos han mentido acerca de la Biblia, que la Biblia no es un libro sagrado y que es un manual técnico de una civilización extraterrestre. Aquí yo me quiero detener porque me parece importante aclarar y separar, sobre todo, separar dos elementos esenciales, como lo son, por un lado, está el trabajo que Mauro Viglino ha realizado como traductor. Sabemos, seguramente, esta persona del canal sabe muy bien cómo ha sido la trayectoria de Mauro Viglino, porque para hacer un video así la conocerá. Seguramente él sabe que trabajó para Ediciones Sao Paulo, que ha traducido para ellos más de 10 libros de la Biblia, no sé si son 17, 19, no recuerdo, de manera que eso es un reconocimiento de que es una persona capaz de traducir, es un traductor oficial de hebreo antiguo. Y por ese lado está su trabajo como traductor, pero por otro lado está el trabajo de Mauro Viglino como autor, como ensayista, que ha hecho bastantes libros, es muy prolífico, en parte haciendo análisis etimológicos, porque él hace muchos análisis etimológicos excelentes, que han sido públicos. Por lo tanto, si alguien quiere debatir con él, debería debatir a ese nivel, y ya han realizado debates, de hecho, con exégetas, con biblistas,
con teólogos, han hecho ya debates en los cuales se ha debatido precisamente los términos, la terminología, porque en eso se concentra él como traductor y como persona crítica, analítica y conocedor ya de estos textos. Pues lo mínimo que le viene a la mente a esta persona es hacerse preguntas, solo para decirles que son facetas muy distintas, que no es justo revolverlo todo, porque Mauro Viglino como traductor es un gran traductor y es muy riguroso en sus traducciones. Pero como ensayista, él mismo lo dice, yo en mis libros me permito hacer hipótesis libremente, hacer mis propias hipótesis y teorías y me doy un cierto vuelo, porque de otra manera, ¿cómo vamos a salir de esa línea de tradición en la cual siempre se ha estado, que no ha permitido encontrar posibles distintas respuestas, posibles alternativas distintas? Y muchas personas junto a él han ido encontrando esto. Ahora ya vamos a ver que Viglino no ha sido el primero que ha encontrado lo que ha encontrado. El mismo Mauro Viglino lo he escuchado en las conferencias cuando dice, ustedes simplemente lean la Biblia. Él siempre recomienda, lean la Biblia y traten de hacerlo en la lengua original, de algún modo, con los diccionarios. Él siempre aconseja esto. Él en sus conferencias entonces expone lo que ha encontrado en sus traducciones y luego él también aporta sus hipótesis y no solo las suyas, sino también de otros investigadores, porque él tiene también sus referencias y sus fuentes, tanto académicas como independientes. Él combina todo esto. Yo también lo hago aquí en el canal. Respecto al término Elohim, el director del canal parece que tiene mucha certeza respecto a este término. Eso me sorprendió porque es un término que ha generado muchos debates, que todavía no se han cerrado, pero ya hay unos consensos, digamos, ya se llegó a varias conclusiones de las cuales vamos a ver aquí. Es un término, como les digo, que ha sido muy analizado, muy estudiado, al igual que las concordancias, y ya vamos a ver todo esto en más detalle. Yo voy a citar lo que dice él, yo o el director del canal, dice, abro comillas, Mauro Viglino dice que Elohim no significa Dios, imagino que con D mayúscula lo está diciendo, sino los dioses, imagino eso con D minúscula. Una raza de seres de carne y hueso que bajaron del cielo. Yahvé no sería el Dios único de Israel, sino un líder militar de estos Elohim que escogió a un pueblo aliado. Continúa diciendo, los milagros bíblicos no serían milagros, sino tecnología avanzada mal entendida como armas, naves e ingeniería genética. Luego añade, su historia es perfecta para nuestro tiempo, dice él respecto a Biglino. Hay una élite que ocultó la verdad, hay un texto antiguo lleno de mensajes secretos y hay un experto rebelde que viene a traducirlas sin filtro. Ese experto rebelde debe ser Mauro Viglino, que viene a traducirlas sin filtro. Eso me gusta porque está muy de acuerdo con lo que hace Mauro Viglino. Vamos por partes entonces. Viglino dice que Elohim no es Dios con mayúscula. Dios respecto a ese Dios que a lo que se refieren con Dios, cuando hablan del Dios bíblico, Dios con mayúscula, Dios todopoderoso. Miren, no lo dice Viglino, no lo dice solo él, no ha sido el primero que lo ha dicho, ni el único. Vamos a comenzar, pero primero con una premisa. Miren, esto es una premisa importante. Ningún filólogo, escuchen bien, ningún filólogo serio hoy día niega que Elohim sea morfológicamente plural. Eso ya no se debería ni siquiera estar discutiendo. La terminación im, como él mismo lo hace ver en su canal, es inequívocamente plural, masculina en hebreo. El debate entonces ya no es si es plural morfológico o no, el debate es qué significa el término
que ya sabemos que lo traducen como Dios, Dios con mayúscula. Así que no es cualquier cosa. Miren, los judíos medievales al menos reconocieron el plural, pero estaba el problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues ellos lo explican como un plural de majestad. Y esto también lo replica el director del canal del cual les estoy hablando. Rashi reconoce que la forma es plural. Él explica que cuando rige verbo singular, cuando rige este verbo en singular, se refiere al Dios de Israel. Al igual que Abraham, Ezra también opina lo mismo. Ellos lo interpretan como majestático, honorífico. Esto lo dijo también un rabino en un debate con Mauro Biglino. Pero déjenme decirles que en hebreo bíblico no existe evidencia de un plural majestático real, como el que aparece en latín medieval. Eso no se ve ahí, por favor, eso no. O en monarquías europeas, por ejemplo, como la expresión nosotros, vosotros, cuando hablan del rey, se dice nosotros. Eso en la Biblia no está, no existe. Esa idea fue propuesta después por gramáticos del siglo XIX, ya un poquito tardío, ¿verdad? Pero hoy día es discutida porque eso está tan reforzado que es muy difícil de aceptar, aunque están ahí, que todavía están presionando para que se acepte. En la Biblia hebrea, más o menos del 1200 al 200 antes de la era común, que se empieza a escribir, no encontramos reyes israelitas hablando de sí mismos en plural. Si esto del majestático fuera cierto, al menos David hubiera dicho alguna vez, nosotros ordenamos, eso no se encuentra. No hay casos de autorreferencia real en plural en la Biblia y eso no se discute, no está. Entonces no sé por qué están tan seguros de que sea majestático. En la Biblia siempre se usa el singular cuando se hablan de los reyes, los pocos reyes que tuvo Israel. Así que esto es importante, amigos. El plural majestático político no aparece en el hebreo bíblico. La explicación del plural de majestad fue formulada por gramáticos modernos y él mismo, el director de Espacio Histórico, lo cita mucho. Willem, el orientalista Willem Gesenius del siglo XIX, como les había mencionado, propuso que palabras como Elohim, Adonim, Behemoth, Magim podrían entenderse como pluralis excellentai, o sea, plural de excelencia. Pero esto no está demostrado, esto no aparece históricamente en la cultura hebrea antigua, esto no existía en la cultura hebrea antigua, el majestático. Es muy reforzado querer introducir esta explicación forzosamente para justificar lo de Elohim. Hoy muchos especialistas consideran que el hebreo sí tiene plurales de abstracción. Eso no tiene nada de raro. Por ejemplo, las juventudes, como juventud intensa, las juventudes, o plurales de intensidad, por ejemplo, plurales colectivos, pero no tiene evidencia de un plural majestático real comparable al latín imperial o al inglés monárquico. Eso no existe en el hebreo antiguo. Ahora, para él o los posibles significados del término Elohim, vamos directamente a ver lo que dice la filología académica. No vamos a ver lo que dice Mauro Biglino, aunque él se basa en la filología académica. El término Elohim es analizado por los expertos desde tres niveles. Ellos lo analizan desde la morfología, desde el uso sintáctico y la historia religiosa. Porque recordemos, y aquí hago un paréntesis mío, porque yo aquí en el canal he hablado ya mucho de esto y espero que no se aburran porque ya hemos analizado etimologías de Elohim, todo esto. Pero es bueno refrescar que el Tanaj no es un libro religioso,
ni mucho menos espiritual. Pero bueno, esto se requiere de más argumento y estudio para entender, aunque una persona que lo lea, que llegue de otro planeta y no sepa que ese libro es sagrado, como lo llaman, va a decir, wow, qué libro épico, qué batallas, qué historia tan interesante. Le va a parecer un libro también intenso en cuanto a batallas entre tribus y se va a hacer muchas preguntas, ¿por qué las familias allí se mataban entre ellas? ¿Por qué violaban a las mujeres? Bueno, yo no sé ahí qué hay de espiritualidad y de religiosidad. Ahora bien, en la morfología, ¿qué es Elohim gramaticalmente? Según los académicos, ojo, todos los filólogos coinciden en esto. Aquí estamos dentro de la oficialidad, no estoy leyendo nada de ningún autor independiente. Para la oficialidad, la forma termina en im, por ende es plural masculino. Basta, así. Está relacionada con el, que sería, según lo que ellos entienden, ser poderoso. Por ejemplo, les doy un ejemplo práctico. Geber, hombre fuerte. Geber es hombre fuerte. Guerrero, ser vigoroso. Así que Geber él, como transliteran Gabriel, Geber él, es la fuerza de un él. Esto me parece a mí de una belleza extraordinaria y de una claridad que no hay nada que interpretar allí. Eloah sería la forma singular de Elohim. Así que nosotros siempre hablamos el Elohim Yahvé, pero no es correcto. En realidad es el Eloah cuando se habla de uno y cuando ya se habla de una colectividad de estos individuos, entonces son Elohim. Basta, clarísimo. Los grandes léxicos académicos, como el BDB, el Halot, el TDOT, afirman que Elohim es formalmente plural, el plural de él, Eloah. Pero aquí hay que aclarar algo, porque él tiene su propia línea de investigación, aquí también lo hemos visto, que hay una discusión interesante que, por un lado, él sería el singular de Elohim, pero el singular de Elohim ya se ha dicho que es Eloah. Entonces, ¿qué sería él? Él parece que era un individuo y ya hemos visto, ya vamos a ver de su posible origen, donde se ha localizado, de Canaán. Tenemos que tener en cuenta las líneas investigativas de distintos estudiosos. Así que esto no es que yo digo que él es esto y no, no, no. Pero bien, tenemos a él, que de todas maneras es un singular. Y tenemos Eloah. No hay discusión en esto, de todas maneras, que estos son singulares. Entonces, ¿qué uso se le da a este término en la Biblia? Lo vemos en varios usos, varios contextos. Y lo vemos cuando es en plural, por ejemplo, como poderosos, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo. No tendrás otros Elohim delante de mí. Aquí está hablando, supuestamente está hablando Yahvé. Aquí la mayoría de académicos coinciden en que significan dioses. Ahora, los académicos no van a salir de allí porque para ellos representa un problema dejar abierto la posibilidad de que los Elohim no sean lo que nosotros leemos como dioses, consideramos que son dioses. Yo he hecho mucho estudio aquí en mi canal. He escrito un libro explicando qué es lo que traducen como dioses en todas las lenguas antiguas y no son dioses, no corresponden a eso que nosotros pensamos que son los dioses. Pero, sin embargo, los continuamos a llamar dioses y divinidades porque igual eran individuos distintos. Y cuando hablan de que vienen de arriba, descienden, bajan del cielo, así que un estudioso que puede pensar, un estudioso académico no dirá, puede tratarse de un ser de otro planeta, de otra galaxia, no lo va a decir jamás. Va a decir, esto es metafórico o es mitológico o es teológico. Así que
Estos son dioses. Ah, entonces la Biblia es un libro teológico, es un libro religioso y espiritual porque los Elohim son dioses. Ahora, realmente el daño que se le ha hecho al Tanaj viene sobre todo de esa traducción griega llamada la Septuaginta. Eso fue ya apoteósicamente negativo porque cuando se traduce el Tanaj al griego, ya cambia todo, cambia el sentido de esos escritos, cambia muchas cosas. Esto se realiza en el siglo tercero y segundo antes de la era común. Se empieza a traducir Elohim como teos o teos. O teos es en singular y en plural es teoi. Así que ya, eso indica que los judíos helenísticos lo entendían como singular cuando se refería al Dios con mayúscula, Dios de Israel, Dios todopoderoso de Israel. Es lo mismo que Elohim Teos. Cuando los traductores judíos en el siglo tercero y segundo, antes de la era común, tradujeron la Biblia al griego, usaron Elohim para pasarlo al teos, como ya les había mencionado. Pero eso no significa que haya una equivalencia conceptual perfecta. No seamos injustos con los antiguos, con los originales escribas cuando hablaban de los Elohim, imponiéndoles el significado de los helénicos, porque son culturas distintas. Pero desafortunadamente esa transición, como lo dicen, es una transición lingüística, sí, pero ojo, porque no es solo lingüística. Ahí están cambiando conceptos, están cambiando historia, qué pesar, están realizando por tener que resolver una equivalencia funcional, entonces de pronto estamos cambiando un concepto. Yo digo de pronto porque aquí no estoy imponiéndole nada a nadie. Yo no les estoy diciendo que lo que yo digo es la verdad absoluta, pero aunque yo tenga la certeza, tengo que decir es probable, es posible. Yo no puedo decir es así. Es muy probable que al tener que traducir Elohim, hayan puesto teos y se haya cambiado realmente el significado esencial de lo que eran los Elohim. Igual exacto sucedió con los ángeles, porque lo que tradujeron después como angelus o angeloi, ángelo, en realidad era malakim, que son mensajeros. ¿De quiénes? De los El. Así que Geber El era un mensajero que transmitía el poder de un él. Dense cuenta que es muy interesante y yo estoy muy de acuerdo con Mauro Viglino cuando dice, no traduzcamos esos términos que aún están allí como en la penumbra. En traducción antigua no se buscaba una identidad filosófica, sino un término relacionado que lo más cercano posible. ¿Qué significa realmente Elohim en hebreo antiguo? Eso es importante. Pues bien, etimológicamente está relacionado con él, que ya como vimos es poder, fuerza, deidad. De la raíz semítica relacionada con fuerza. Luego vemos en Éxodo 15:3, Yod-Heh-Vav-Hei, y es llamado varón de guerra. Interesante llamar varón de guerra. Bueno, siempre van a decir que es algo simbólico, que es algo metafórico, pero está claro que ponerle el título de Dios con mayúscula a este varón de guerra es realmente una interpretación netamente teológica. Y respecto a las concordancias del plural Elohim con los verbos en singular, que esto es totalmente incoherente, ya sabemos, amigos, que la Biblia ha pasado por procesos redaccionales judíos antiguos, ha pasado por intervenciones eclesiásticas y cristianas posteriores, además del pasaje del hebreo al griego que ya vimos en la Septuaginta, donde traducen Elohim como teos. Entonces vemos que el plural era incómodo, era realmente incómodo. Así que, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos los verbos al singular. La visión de Yahvé como ser antropológico no es exclusiva de Mauro Viglino tampoco.
Por ejemplo, tenemos a Mark Smith, biblista estadounidense, profesor del Princeton Theological Seminary. También es afiliado al Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo, donde se ocupa de los orígenes del monoteísmo y la literatura ugarítica, y es doctorado en lenguas y literaturas del Cercano Oriente por la Universidad de Yale. Está también Benjamin D. Sommer, quien es un biblista judío estadounidense, profesor de Biblia y lenguas semíticas antiguas en el Jewish Theological Seminary, que es considerado una de las voces más autorizadas en el estudio de la teología bíblica y en las relaciones entre el pensamiento bíblico y la teología judía posterior. Y luego ya algunos de ustedes conocen a Francesca Stavrakopoulou, quien es biblista, teóloga y divulgadora británica. Aquí en el canal hice un video completísimo de lo que ella ha escrito en su libro, el cual está aquí en mi biblioteca, y es conocida por su enfoque crítico y laico del estudio de la Biblia y las religiones del Antiguo Oriente Próximo. Ella es profesora de Biblia y religión antigua en la Universidad de Exeter y una figura pública en los debates sobre fe, cultura y sociedad. También tenemos a Thomas Romer, biblista y académico suizo especializado en el estudio histórico y literario de la Biblia y las religiones del Antiguo Oriente Próximo. Es administrador y profesor en el Collège de France, donde ocupa la cátedra de Milieu Biblique. Sus investigaciones han redefinido la comprensión de los orígenes de la Biblia y del monoteísmo israelita. Sostiene que Yahvé fue originalmente una deidad del sur, porque recordemos que para los oficiales es deidad, Edom, Madián, era un dios guerrero regional y se fusionó luego con el cananeo El. Así que vean estas líneas de investigación cómo se van combinando entre sí. Muchos exégetas analizan pasajes como Génesis 18, cuando Yahvé visita a Abraham, en Éxodo 24, cuando ven a Yahvé, Éxodo 33, cuando ven la espalda de Yahvé, y reconocen que el texto describe manifestaciones corporales. Hay muchos textos donde se habla de las manos, de la nariz, de los oídos, de los pies de Yahvé, en fin, como una persona que tiene sus miembros como cualquiera, pero claramente hay estudiosos que pueden decir que todo esto es metafórico. En realidad, quienes consideraban a Yahvé un ser físico eran los mismos autores del Tanaj. Digamos que a los que menos escuchan y a los que menos les dan atención y seriedad y respeto es a los mismos escritores del Tanaj. Porque aquí estamos discutiendo todos de qué dicen, qué no dicen, qué pensaban, qué no pensaban, pero por eso es que Viglino dice, miren, yo traduzco y yo hago de cuenta de que lo que escribían era lo que querían decir. Para mí esa es la lectura más respetuosa, pero para otros no, qué extraño. Es el único libro que yo he visto donde la gente dice que hay que leerlo y después decir que, por ejemplo, aquí donde dice, y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. En hebreo está claramente así escrito, espalda, rostro. Pero luego Maimónides dice, no, no hay que entender ver la espalda como algo literal. Ver la espalda significa comprender los efectos de Dios en el mundo. Luego dice Maimónides, porque este es como una guía de lectura que da Maimónides para poder entender lo que dice la Biblia. No sé por qué tenemos que leer guías de la Biblia también, o sea, perdón, del Tanaj. Ver el rostro significaría comprender su esencia, lo cual es imposible. Es tan sencillo. Y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. Entonces, si yo lo interpreto así, van a decir que es la lectura de los ignorantes porque no sé interpretar. Hay otro ejemplo en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Yahvé Elohim que caminaba en el jardín. Ojo, porque miren, dense cuenta aquí, caminaba aquí Elohim, Yahvé, que además se supone que Yahvé viene mencionado después,
de todo esto, porque no estaba allí en el Gan Eden, pero en fin, después introducen a Yahvé en el Génesis 3:8, donde dice que caminaba en el jardín. Entonces uno dice, Dios camina. No, porque la interpretación rabínica medieval dice, no, no camina literalmente, es un lenguaje antropomórfico, no se debe entender así. Entonces, hay textos muy sencillos que no necesitarían de ninguna interpretación, pero si los leemos literalmente es una lectura de ignorantes porque lo que escribían no era lo que querían decir. Esa es más o menos como la lectura que se debe hacer, las lecturas por estratos, tú tienes que hacer de cuenta que lo que dice ahí es otra cosa. Yo no entiendo mucho eso, ¿será que soy tonta porque no entiendo? Yo siempre he visto que en todos los libros los autores querían hacerse entender. Ahora, si estamos leyendo una poesía, es una poesía. Si estamos leyendo un mito, es un mito. Si estamos leyendo, pero me parece que hay libros en la Biblia donde están contando historias, donde están narrando una guerra, donde están... De todas maneras, bueno, no quiero simplificar tampoco, no quiero minimizar todo el lenguaje bíblico, sino que yo pienso como biglino, cuando leemos, hagamos de cuenta que lo que querían, lo que escribieron es lo que querían decir. Eso es todo. Ahora no está diciendo que lo que dice ahí es verdad o no es verdad, está diciendo era lo que querían decir. Me hago entender porque hay personas que no comprenden bien. Yo he oído gente decir que Viglino está destruyendo la Biblia. Es todo lo contrario. Él la respeta más que nadie. Todo cuanto se refiere a una divinidad viene de la lectura interpretativa posterior. De hecho, el mismo director del canal Espacio Histórico dice que todos interpretan, es cierto, todos interpretamos, todos. Entonces, ¿qué hay que hacer para interpretar lo menos posible? Debemos dejar los textos originales, debemos leer esos textos y empezar a comparar textos. Eso es un trabajo filológico. Ya vamos a ver eso con mayor precisión. Entonces, tenemos que decidir si vamos a leer ese libro como un libro sagrado, vamos a creer en los milagros. En ese caso, la persona va a ejercer su fe, que es algo totalmente autónomo de cada individuo, como lee un libro. Si yo tomo la Divina Comedia y lo quiero hacer convertirse en un libro sagrado, lo puedo hacer. Así que bien podríamos tomar el libro de la Divina Comedia y hacerlo convertirse en un libro sagrado, como han hecho con tantos libros. De modo que es la decisión de cada persona, pero cuando un individuo dice, no, yo no quiero interpretar, no quiero imaginar, yo no quiero tomarlo como a mí me gusta, yo quiero saber cuál era la intención de esos escritores, entonces allí tiene que esforzarse más, tiene que empezar a investigar, tiene que ir a ver las lenguas originales con las cuales escribieron porque igual no sabemos cuáles son las lenguas originales, porque esos libros empezaron a escribir, esos libros fueron transmitidos en otras lenguas antes de que existiera el hebreo. Entonces, imaginémonos si todo lo que está escrito ahí era lo que ya se venía diciendo. Entonces, tenemos que esforzarnos para tratar de entender cuál era la intención real de estos escribas al escribir todo lo que escribieron y no acomodarlo a lo que nosotros queremos o anhelamos. ¿Qué sucede? Que esos escritos de todas maneras se convirtieron en una identidad cultural muy fuerte para lo que luego eh, fue la religión judía. Ellos necesitaban unión, necesitaban estar saldamente unidos, siendo tan distintos, pensando tan distinto, pero la tradición es lo que los mantiene a ellos saldamente unidos. Y al convertirse los Elohim en uno solo y se escogieron Yahvé como el Dios, el Hashem, el nombre
su Dios, el que los guía, eso les ayudó muchísimo para estar todos unidos, ya no más dispersos. Entonces las personas que hacen del Tanaj la base de su fe y de sus creencias tienen que ser respetadas totalmente y quieren continuar con esa lectura teológica y se les respeta. Pero estamos también las personas que estos escritos cuando parecen tan fantásticos, que parecen tan fuera de lo común, no los llamamos mitológicos, tratamos de entender si es posible que puedan entrar dentro de la narración histórica de lo que ellos experienciaban, de lo que veían, porque lo hemos encontrado en otras culturas también. Sí podría tratarse de personas que vieron ciertos fenómenos y ciertos hechos que tuvieron que explicar con sus herramientas lingüísticas de la época, pero como no corresponden a lo que la oficialidad ve como la historia, porque ven la historia como una línea que va del pasado al futuro, una línea recta. Así es muy difícil. Resulta que cada vez nos damos más cuenta de que la historia no funciona así, porque hemos descubierto que ha habido civilizaciones en el pasado que tenían un modo de construir que no era coherente con esa época. Hemos visto que han dejado huella de unas técnicas y herramientas que no se han encontrado, que no tuvieron continuidad porque desaparecieron con esas civilizaciones muchas veces desconocidas. Otra cosa que dice el director del canal Espacio Histórico es que Biglino tiene una lectura muy extrema respecto a ciertos elementos bíblicos. Por ejemplo, cuando Biglino habla del Cabot en ese encuentro de Moisés y Yahvé. Entonces, ¿cómo funciona? Biglino primero da su traducción y luego él da la interpretación de lo que le parece que puede estar sucediendo allí, que es lo que haría cualquier analista, porque ninguno ha vivido en esa época, ninguno lo ha visto en persona, ninguno ha estado ahí. Entonces, si no nos vamos a limitar solamente a lo que está escrito, sino que vamos a tratar de entender qué sucedía allí en esa historia, entonces, la teología tiene su interpretación. Y es que Yahvé tiene un poder espiritual llamado la gloria de Dios. Eso es lo que ellos dicen, que es la gloria, el cabot. Esta gloria deslumbra con su luz que en realidad hace daño al verla por su santidad y perfección. Según el director del canal, esto no es una lectura extrema, sino una lectura muy lógica, tal vez le parece a él, o quizás porque pues él considera que esto es una lectura teológica que tiene su lógica. Bueno, de hecho, él habla del melammu, de ese reflejo del cual yo también les he hablado aquí en el canal, del cual hablaban los mesopotámicos, del melammu, pero el melammu era una irradiación muy fuerte, producía efectos fuertes y causaba terror, no temor, terror. Pero en fin, cuando los términos se modifican, se suavizan, como el temor de Dios y no el terror, pues cambia el concepto. Pero Biglino primero entonces traduce Cabot con los distintos significados, porque él, mejor que nosotros, sabe que el hebreo es polisémico y siempre lo ha dicho y ha dado ejemplos de espíritu, de la polisemia del hebreo, como la polisemia existe en muchas lenguas también. Eso no tiene nada de raro. Pero lo curioso es que Biglino acepta la polisemia del hebreo, por lo cual él dice, hay que mirar el contexto y dejar el término tal cual, es decir, no traducirlo. Pero veamos qué dicen acerca de los significados posibles de kabod. Kabod, de la raíz hebrea kbd, significa ser pesado, tener peso, y después de tener peso y ser pesado, algo muy concreto, muy simple, pasa a importante, a ser importante. Aquí vamos. Entonces,
am, vemos que Viglino nos está inventando lo del peso, ¿verdad? Eso es lingüísticamente correcto. Traducir Kabod de Yahvé como gloria de Yahvé. Entonces ya aquí estamos ya interpretando la manifestación luminosa, la presencia divina, resplandor asociado a una santidad. Eso sí es interpretación teológica, no es puramente filológica. Muchos exégetas no teólogos reconocen que en textos antiguos el kabod puede implicar manifestación visible, un fenómeno luminoso del cual se ha hablado mucho aquí, nube densa, fuego. Por ejemplo, cuando el Cabot llena el tabernáculo de Éxodo 40, resulta que hay que fijarse bien en los efectos de este Cabot, cómo se comporta en distintas situaciones. Lo mismo con Ruaj, porque Ruaj es viento en movimiento y ese Ruaj es el que se mueve sobre las aguas. Dice que Yahvé ya se movía sobre las aguas con su Ruaj. Así que, bueno, si alguien prefiere pensar que él se movía sobre las aguas, sobre su espíritu o sobre una gloria o algo así, pues lo puede creer, lo puede pensar claramente. Pero cuando vemos en otros textos que yo ya aquí también he analizado mucho respecto al ruaj, los efectos que produce, cómo transporta a ciertos individuos de un lado a otro, los transporta, los lleva. Y dicen que es extremo pensar que sea un objeto físico que los transporta y no una nube o un espíritu invisible. ¿Les parece más creíble pensar que el Cabot de Yahvé era una luz de gloria por su santidad, porque por su perfección, que tanto era así tan perfecto que Moisés no podía verlo porque le hacía daño y cuando bajó del monte, de hecho, tenía señas físicas en su rostro estaba cambiado de alguna manera, pero bueno, eso es porque Yahvé era muy santo y muy sagrado. Pero resulta que eso nunca lo ha visto nadie. Nadie ha visto algo así, no ha sucedido algo así en ninguna parte. Nadie ha visto la gloria de Dios, la luz así. Nadie ha vivido eso. En cambio, lo que dice Viglino, que podría ser, y no solo Viglino, lo dicen otros también, de lo que se podría tratar de un objeto que irradiara, eso sí lo hemos visto hoy. Lo hemos visto hoy. Eso sí existe. Hemos visto, por ejemplo, armas que transmiten plasma, por ejemplo, que transmiten un poder muy fuerte y unos efectos muy fuertes en las personas y que producen radiación. Eso sí lo hemos visto ya. La gloria de Dios, no. O sea, nadie la ha visto, nadie ha visto esa luz, esa santidad, nadie, nadie ha visto a Dios. O sea, de ese Dios espiritual. En cambio, un objeto que produzca esos efectos sí los hemos visto, pero hoy. Entonces, lo que algunos estudiosos dicen, ¿no será que también en el pasado vieron lo mismo que hoy estamos viendo? Eso es lo que nos preguntamos, nos hacemos preguntas. Y pienso que estas mentes que nos hacen cuestionar y hacernos preguntas son muy positivas para nosotros porque nos abren las posibilidades de pensar y de no conformarnos con respuestas dogmáticas e impuestas de que esta es la verdad y ya, no la pueden cuestionar. A mí me parece muy positivo, yo no le veo nada de negativo a lo que está haciendo Mauro Biglino, de hecho lo veo muy positivo. Entonces, lo que hace Mauro Biglino es leer las descripciones que tenemos en esos libros sin un marco teológico, sin ese marco teológico posterior, impuesto posteriormente. Él compara los efectos descritos de la luz intensa, el daño que producen, el sonido, el fuego, todos esos efectos que producen, y propone una analogía tecnológica como el plasma, las armas energéticas, pero esto tiene origen, esto no se lo inventó él, ni lo pensó de un día para otro, esto tiene origen en las investigaciones de estudiosos independientes que desde hace años han estado realizando análisis interdisciplinares
dentro de las distintas áreas de la ciencia para ir uniendo piezas y descubrir que la historia no es una línea trazada en línea recta, como mencioné, mas han existido otras civilizaciones que han dejado rastros de que en el pasado existió una tecnología avanzada. Vemos cortes muy precisos que han tenido que ser realizados con algún tipo de metal o láser. Vemos una precisión increíble, no solamente tecnología material, sino también conocimiento. Todos esos estudios son los que yo he llevado aquí en el canal y explicándolo video después de video, después de video, escribiendo mi libro y el siguiente que estoy haciendo, porque es un trabajo constante. No se trata de hacer un video y decir, miren, aquí hay una pirámide y eso lo hicieron. No, no se trata de eso. Se trata de investigaciones que necesitan beber de la historia, de la geología, de la astronomía, de la genética, de los textos antiguos. De eso se trata. Y aunque la ciencia oficial no va a reconocer esos rastros arqueológicos que se han ido encontrando, porque siempre le encuentran unas explicaciones que pues realmente no explican y tampoco han podido reproducir ciertos em, monumentos y ciertas construcciones que se han encontrado. El canal Espacio Histórico dice que Biglino entremezcla, así lo dice, Elohim con una idea de una raza superior que baja a la tierra. Pero si vamos a ver, no lo dijo Biglino antes, en realidad fueron los sumerios, porque en los escritos sumerio-acadios leemos desde el inicio esta frase, dice, Anun Nagal Antaki a Sega. ¿Qué quiere decir esto? Los grandes Anunna bajaron del cielo a la tierra. Si bien en el Tanaj no se habla de que los Elohim hayan descendido, no se habla del origen de los Elohim, pero sí se habla de los Nefilim y que se mezclaron con las hijas de los hombres. También se habla de reuniones y asambleas que se tienen allá arriba en el cielo. Y en la línea que tenemos, algunos en nuestras investigaciones no lo vemos como un cielo de nubes celestial, como tipo espiritual, sino el cielo físico. En este momento está la estación espacial girando, está orbitando la Tierra, donde está en el cielo, y si allá hay astronautas. En este momento hay unos astronautas allí, me parece que todavía están allí en la estación, están allí. ¿Por qué no pensar que quizás en un pasado venían individuos que podían estacionar allá arriba, donde hacían reuniones y tomaban decisiones? Lo que llaman Satán, que todo el mundo, es Satanás, el diablo, en realidad era un opositor y llegó a esa asamblea, hizo presencia donde estaban los Elohim y los hijos de los Elohim. Son modos de ver, como dice él. Son interpretaciones. Sí, son interpretaciones, pero ahí lo está diciendo. ¿Están dónde? En el cielo. Y cuando se hablan de las moradas de Yahvé, tenemos que pensar que es algo metafórico y si lo pensamos como algo literal, en este momento allá arriba están las moradas de la estación espacial, son pequeñitas, pero allá están. Veamos el análisis que hace el canal Espacio Histórico, donde dice Elohim bara, Elohim creó. Se darán cuenta, Elohim por un lado, morfológicamente plural. Bara, verbo singular masculino. ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, yo les diré qué dicen los exégetas de esto. Nuevamente, ya vimos que el señor William Gesenius dice en su gramática del siglo XIX que Elohim funciona como plurales excellentiae, o sea, de excelencia. Sobre esto ya expliqué detalladamente y no pienso que tenga que repetirlo, pero el canal Espacio Histórico dice que si Elohim fuera una pluralidad, entonces la Biblia estaría mal escrita. Él lo dice después de mostrar un texto del sitio web Step Bible, en el cual él se está basando. Esa es su fuente, el Step Bible. Pero si vamos a ver en el contexto cananeo
antes de Israel como entidad diferenciada, cuando todavía no existía, el entorno era claramente politeísta. Luego se pasa a una monolatría, es decir, a un culto exclusivo o enoteísmo, hacia un Eloá supremo, entre otros. Luego vemos una fusión entre Yahvé y el Él, como ya vimos. Entonces, bueno, aclaro que esto es una hipótesis de estudiosos. Aquí el término Elohim empieza a funcionar como título del Dios nacional. Ya empieza a aparecer como el Dios con D mayúscula nacional. Y durante el exilio babilónico aparece una afirmación contundente. Yo soy Yahweh, y no hay otro. Esto está en Isaías 40:55. Ya se niega explícitamente la existencia de otros Elohim. Aquí ya no hay mi Eloá es superior. Ahora solo existe un Eloá. Hay que entender que el Tanaj no es un manual sistemático escrito en un solo momento y que el texto refleja capas históricas. Hay, por eso se encuentran contradicciones y supuestas incongruencias, porque a veces pues también ha habido intervenciones de distintas escuelas. Hay un colectivo allí, eso no es una sola persona. El término Dios no existe en el Tanaj, amigos, porque es una teoría lingüística posterior en lenguas indoeuropeas, ni como concepto ni como término. Otra cosa que quisiera añadir es que el sitio Step Bible, que usa nuestro querido amigo del canal Espacio Histórico, es útil para análisis básico y medio, pero no es una gran herramienta crítica textual avanzada. Además está alojado por una institución cristiana evangélica, la Tyndale House, así que podemos encontrar un sesgo en cómo se etiquetan ciertas definiciones léxicas, qué significados se van a priorizar y cómo se presentan las traducciones. Refleja más bien una tradición cristiana estándar. Entonces yo les sugiero conseguir exégesis académica laica, histórico-crítica, filológica, sin supuestos confesionales, es lo mejor. No es fácil, porque si vamos a ver, uno de los léxicos mejores y fundamentales es el Hebrew and Aramaic Lexicon de Old Testament, pero es costosísimo, es una metodología filológica completísimo, pero no está disponible gratis en versión completa. Es una obra académica muy costosa, entonces pues está fuera de nuestra realidad, pero ya hoy día encontramos léxicos de dominio público como el Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon. Ese está gratuito, así que lo pueden buscar. Sin embargo, siempre las bibliotecas universitarias, las bases de datos académicas y los libros físicos son insustituibles. Ojalá, no, pero ¿saben qué? Ya online hay muchos sitios, tienen que hacer búsquedas, Biblias interlineales, traducciones de tipo académico, laico y no confesional, porque ya esas confesionales ya vienen un poquito. De hecho, yo me di cuenta cuando él consultó el sitio, está Dios por todas partes. Ya cuando ustedes ven el término Dios, ya no está, no estamos. Debería decir Elohim, por ejemplo. Em, Cuando vemos las interlineales, ahí está el término. Es difícil, pero de todas maneras, si seguimos el ejemplo que nos da Biglino, perdón, el consejo que nos da Biglino de no traducir esos términos, pues mejora mucho nuestra lectura. Bueno, amigos, por cuestiones de tiempo no desarrollé aquí lo del cabo, del ROAG. Había bastantes puntos que estaba tratando el canal, realmente, que pues ya este video ya está muy largo y espero que no se vayan a cansar. Pero, por ejemplo, hay algo que se me quedó del minuto 16:08 en el video del canal, donde él dice que Biglino afirma que ROAG siempre significa un objeto tecnológico.
Eso no es verdad, porque Biglino mismo enseña, nos ha enseñado y nos ha acostumbrado a que el hebreo es una lengua polisémica. Él mismo lo ha dicho, él mismo ha dado ejemplos. Así que él dice, No podemos centrarnos en que siempre es, pero así como no siempre es un objeto tecnológico, entonces no digan que siempre es espíritu. No lo es, porque no lo es siempre. Es paradójico porque el canal Espacio Histórico dice que Biglino dice que siempre se debe traducir como aparato tecnológico o nave espacial. No, no es verdad, pero ellos siempre traducen, ellos sí, para ellos siempre es espíritu. Así que es el espíritu que transporta a los llamados profetas, así que es el espíritu que transporta a Yahvé sobre las aguas, que flota sobre las aguas. En fin, es interesante hacer las lecturas etimológicas, enterarnos qué significan los términos, qué significados, porque son en plural, significados tienen estos términos. Es una lengua muy rica, la lengua hebrea antigua, y mirar todas las posibilidades, no cerrarnos a menos que ya hayan descubierto que un término significa solo eso y no es más, y lo demuestren. Cuando lo hagan, tenemos que quedarnos con ese término y ya no estar ahí pensando, quizás aquí dice esto, porque es muy dinámica la lengua hebrea, bastante, es muy interesante, muy rica y muy dinámica. De manera que no es cierto que Biglino esté enseñando eso. Sería bueno que cuando van a hacerle la crítica a Biglino, realmente se informen de todo lo que él ha dicho. Yo sé que es difícil porque ha hecho muchos videos, muchos libros, pero nunca, y yo lo sé porque yo he visto, creo que todos sus documentales, nunca ha dicho, deben traducir siempre Ruach como esto. Él no hace ese tipo de declaraciones así categóricas, absolutamente. Nos dice que es bueno tener la mentalidad abierta, que estudiemos, que leamos esos textos, que los comparemos, que cuando lo escuchemos a él no creamos lo que él dice, que vayamos a investigar, que comparemos. Eso es lo que dice Mauro Biglino en realidad. Y gracias al canal Espacio Histórico por su invitación. Espero estar en su canal muy pronto, de una manera amistosa, poder dialogar respecto a nuestros puntos de vista que son muy distintos, pero pienso que también nos vamos a encontrar con puntos en común, porque de eso se trata. Es un diálogo que nos enriquece a todos y no se trata de hacer críticas para atacar a la persona o algo por el estilo, sino que aquí estamos debatiendo argumentos. De eso se trata y al final quienes se benefician son todos ustedes. Un abrazo amigos, hasta pronto. Nos vemos aquí en Mystery Channel.